¿Qué tal, maestro? Mi nombre es José Armando Hermenegildo Alcudia. Y bueno, en esta ocasión le voy a presentar el caso de estudio de la unidad 4 de segunda oportunidad, en el cual nos ofreció una lista de subtemas para que nosotros escojamos uno y hablemos libremente sobre él. En mi caso yo escogí el análisis de vibraciones. Bueno, y sin nada más que decir, vamos a empezar hablando un poquito sobre el tema. Definir qué es el análisis de vibraciones es referirse al proceso de medición de los niveles y frecuencias de vibraciones de la máquina industrial y la utilización de esa información para determinar la salud de la máquina y sus componentes. Bueno, eso sería más que nada la definición del análisis de vibraciones. Bueno, el análisis industrial de vibraciones es una herramienta utilizada para identificar, predecir y prevenir las fallas en las máquinas rotativas. La implementación de esta tecnología mejorará la fiabilidad de las máquinas, consiguiendo una mejor eficiencia de la máquina y una reducción del tiempo de inactividad, eliminando así las fallas mecánicas o eléctricas. Los procedimientos para el análisis de vibraciones se utilizan hoy en día en todas las partes de la industria de todo el mundo para identificar las fallas de la maquinaria, planificar las reparaciones de la maquinaria y mantener el funcionamiento de la maquinaria durante el mayor tiempo posible sin fallas. Cuando una máquina industrial, como un ventilador o una bomba, está operativa, genera vibración. Esta vibración puede ser medida usando un dispositivo llamado acelerómetro, el cual genera una señal de voltaje proporcional a la cantidad de vibración, así como a la frecuencia de vibración o a cuántas veces por segundo o minuto se produce la vibración. Bueno, esta señal de voltaje del acelerómetro está conectada a un colector de datos que registra la señal ya sea como una forma de onda de tiempo, amplitud versus tiempo, como una transformada rápida de Fourier, que sería amplitud versus frecuencia, o como ambas. Y como resultado, esta señal puede ser analizada por un analista de vibraciones entrenado o por el uso de un algoritmo de un programa informático inteligente, ya sería el uso de software. Y por otra parte, ese método de análisis no es una novedad tecnológica. El efecto piezoeléctrico y la salida de carga de ciertos materiales fue descubierta en 1880 por los Curies. Bueno, eso es un dato adicional que quise agregar. Y bueno, ¿por qué se aplica el análisis de vibraciones? Los datos analizados se utilizan para determinar la salud de la máquina e identificar cualquier problema inminente de la maquinaria, como ya lo hablamos anteriormente. ¿Qué problemas? Como desalineación, desequilibrio, un problema de cojinetes o lubricación, piezas deformadas y entre otras similares. Bueno, y se entiende por vibración a un movimiento armónico de muy pequeña amplitud que se suele detectar en una carcasa o en un eje de la maquinaria. Como ya lo mencionamos antes, se suele producir debido a los mecanismos rotativos de la maquinaria. Y bueno, por ejemplo, si tomamos un ventilador industrial general, quitamos una de las aspas del ventilador y lo ponemos en marcha, podemos esperar que el ventilador vibre debido a una rueda del ventilador desequilibrada. Esta fuerza de desequilibrio se produce una vez por vuelta del ventilador. Y bueno, si volvemos a instalar la pala del ventilador, esta vibración se reduciría. Bueno, el uso del análisis de vibración puede determinar problemas causados debido a una instalación incorrecta, errores de maquinado, lubricación insuficiente, ¿qué más? Alineación incorrecta de ejes o poleas, tornillos sueltos, ejes doblados y un largo sinfín de etcétera. Bueno, la mayoría de los casos puede detectar esos problemas mucho antes de que el daño pueda ser visto por el técnico de mantenimiento y mucho antes de que dañe otros componentes de la máquina. La aplicación del análisis de vibración, monitoreo de las condiciones o mantenimiento predictivo ha hecho grandes avances aumentando la vida útil de la maquinaria. Y bueno, ¿qué tipos de fallas son identificadas por el análisis de vibraciones? Bueno, hay varias fallas características en la rotación de las máquinas que se pueden identificar mediante la medición y el análisis de vibración generado por la máquina. Y bueno, voy a mencionar un poco de estas fallas que se pueden presentar y pueden ser identificadas por el análisis de vibración. Una sería la máquina desequilibrada, que la máquina esté desalineada,
resonancia, ejes doblados, alteraciones de la malla del engranaje, mal estado de los cojinetes y rodamientos, perturbaciones en el paso de la hoja, sujeción adecuada del equipo, fallas electromagnéticas, recirculación y cavitación, soltura mecánica, velocidades críticas de la máquina pues, por encima, y el estado de los lubricantes, que también es muy importante. Bueno, ya mencionando un poco de estos ejemplos, finalmente quisiera mencionarle qué tipo de instrumentos se utilizan para el análisis de vibraciones. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en este tipo de análisis? Podrían ser los sensores de proximidad o proxímetros, acelerómetros, sensores de desplazamiento, sensores de velocidad o velocímetros, vibrómetros y hay otro, analizadores de frecuencia. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias por su atención.